pues buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-latino.net. Webinars gratuitos, formativos e informativos para toda nuestra amplia audiencia, tanto en España como en Latinoamérica. En el día de hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de un traje inteligente para profesionales de riesgo, desarrollado por OESIA y la Universidad de Salamanca aquí en España. Tenemos con nosotros a tres presentadores. Por una parte, y va iniciando el webinar de hoy, Carlos Boto, que es gerente del Centro de Competencia de Movilidad de OESIA, a quien veis ya en la pantalla. Y también desde Salamanca a Gabriel Villarrubia y Juan Francisco de Paz, que son participan en el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Ellos están los dos en el mismo ordenador. Así que sin más dilación voy a abrir el micro a Carlos. Hola, Carlos. Sí, buenas tardes. Hola, Carlos. Ya te estamos viendo tu pantalla, así que cuando quieras. Muy bien. Pues si os parece, antes de empezar con el proyecto explicando un poco el proyecto del traje inteligente, hacemos una pequeña breve introducción de lo que es el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca y, por otro lado, OESIA, ya que este proyecto pues ha sido creado en colaboración de estas dos entidades. Si os parece, no sé si Gabriel o Juan Francisco podéis hacer una pequeña introducción del grupo VISITE de investigación. Y paso yo posteriormente a Gabriel, la presentación de OESIA. Gabriel, a ver, os voy a abrir el micro. Hola, Gabriel. Sí. Vale, sí, estamos aquí. Vale, ahora mismo. Hola, si acaso, si enseñas la cámara. Ah, vale, sí, perfecto. Ahí está. Ya os vemos, así que hacer una pequeña presentación de vuestro grupo. Sí, bueno, nuestro grupo es el grupo de investigación VISITE, que forma parte de la Universidad de Salamanca. Es un grupo en el que ahora mismo estamos alrededor de 50 miembros, entre profesores, becarios, investigadores y demás, pues estamos alrededor de unas 50 personas trabajando ahora mismo en el grupo. El grupo es muy multidisciplinar y trabajamos normalmente pues con cosas de inteligencia ambiental, inteligencia artificial, pero también tenemos cosas asociadas, por ejemplo, al aprendizaje, a la bioinformática, robótica, sensores, sistemas multiagentes, etcétera. Hay muchas ramas dentro del propio grupo. Además, el grupo también colabora con diferentes empresas en el desarrollo de proyectos de investigación, en diferentes tipos de aplicaciones y trabaja mucho en lo que sea el apartado de movilidad, en sistemas inteligentes y también crear aplicaciones y sistemas que sean atractivos a lo que sea el entorno. El grupo pues se especializa sobre todo mucho en lo que es el apartado de inteligencia ambiental y dotar de toda la posible inteligencia a partir de los datos de redes de sensores y demás que se obtienen del entorno. Esa sería un poco la presentación de nuestro grupo. Muy bien. Pues por un lado OESIA, como podéis ver aquí en la pequeña presentación, es una consultoría multinacional que estamos especializados en tecnología avanzada. Tenemos proyectos o presencia en España, en Latinoamérica y también hemos lanzado proyectos tanto en Europa, América y Asia. Fundamentalmente estamos organizados en dos divisiones. Por un lado, la división que llamamos OESIA TIC, que estamos centrados pues todo lo que es en el ámbito tecnológico de España y Latinoamérica. Y luego está lo que es Tecnobit, que es una empresa del grupo que se dedica fundamentalmente a temas de seguridad física y defensa. Por otra parte, en cuanto al accionariado del grupo OESIA, pues nuestros accionistas son importantes entidades financieras españolas, como por ejemplo el grupo Caixa, y decir que OESIA, pues bueno, que siempre ha tenido un compromiso en la investigación y en el desarrollo que nos ha hecho que de alguna manera pues nuestro portfolio de soluciones y productos pues sea siempre o tenga un carácter innovador y diferencial. Sin más, si os parece, pasamos un poco a lo que es la presentación de lo que es la solución Sensor.
decir que MB Sensor es un proyecto que surgió fundamentalmente como, digamos, derivada de dos proyectos fundamentales, el proyecto Guardián y el proyecto 3D Morra. El proyecto Guardián fundamentalmente es un sistema electrónico basado en inteligencia ambiental y que sirve pues, para localizar y protección de personas en situaciones de riesgo, es decir, tales como la prevención de agresiones a personas amenazadas y a vigilancia, por ejemplo, de cuidados de niños, ancianos y otras personas pues, vulnerables. En este caso, en el proyecto Guardián, pues, un usuario lleva consigo un teléfono móvil y asimismo otro tipo de usuario, por ejemplo, un agresor, pues lleva consigo pues, algún tipo de brazalete o algún tipo de pulsera. Y ambos dispositivos, pues periódicamente lo que hacen es enviar su ubicación hacia un centro de control, haciendo uso de tecnologías, por ejemplo, para posicionarse pues, del GPS, para determinar la posición concreta, y del GPRS pues, para enviar datos a un centro de control. Bueno, pues esto es un poco el proyecto Guardián, que inicialmente también fue desarrollado, digamos, en conjunción por parte de Visite, del Grupo de Investigación de la Universidad de Salamanca y OESIA, y por otro lado, MB Sensor también surge, digamos, con la conjunción de otro proyecto que es 3D Morra. Este proyecto concretamente, la plataforma 3D Morra, lo que hace es combinar la realidad aumentada y sistemas inteligentes de localización pues para, digamos, corregir los problemas del GPS en interiores. Es decir, lo que hace es un sistema de localización muy preciso. Lo que podría hacer el GPS en exteriores, pues inicialmente este proyecto 3D Morra se concibió para hacerlo en interiores. Es un sistema que aprovecha las capacidades tecnológicas que hay ahora mismo en los teléfonos móviles, en los smartphones, como por ejemplo pues, Wi-Fi, Bluetooth, brújula, acelerómetro, etcétera, etcétera. Y en conjunción de estos dos proyectos, pues nace MB Sensor. MB Sensor es un sistema que permite el control, el seguimiento, la monitorización del personal que pueda estar operando en entornos de alto riesgo. Por un lado, MB Sensor permite la prevención de incidentes porque bueno, MB Sensor es capaz de recibir e interpretar la información enviada por los diferentes sensores que puedan estar integrados en el traje de trabajo, ¿vale? Y alertar de cualquier situación pues, de peligro antes de producirse pues, un incidente. Por otro lado, MB Sensor lo que permite es la monitorización, es decir, MB Sensor proporciona una sensorización totalmente integrada en el traje de trabajo, lo que permite pues, tener una monitorización avanzada, tanto dependiendo del caso, podríamos estar incluso monitorizando el estado vital o de las constantes vitales del operario o incluso bueno, tener una sensorización de su entorno ambiental, como por ejemplo pues, temperatura, presión, etcétera, etcétera. Y por otro lado, MB Sensor permite también tener una gestión del personal o del operador que está trabajando en diferentes trabajos de alto riesgo. Es decir, desde un centro de monitorización y control podemos gestionar con mayor rapidez y eficacia cualquier situación de emergencia al poder analizar la gravedad de la situación y valorar el daño producido. En definitiva, MB Sensor es un proyecto que le denominamos traje inteligente porque mediante alertas tempranas que el trabajador pueda recibir en los diferentes sensores que puedan estar integrados en el traje de trabajo, junto con el control y seguimiento remoto, pues se pueden prevenir incluso accidentes anticipándose a ciertas situaciones de peligro o de riesgo. En realidad y en definitiva, como he comentado antes, MB Sensor es un producto, una solución que nace en la combinación de diferentes proyectos de I+D que hemos ido trabajando y desarrollando junto con la Universidad de Salamanca, y estos proyectos pues básicamente son las plataformas de localización, que ahora comentaremos un poquito más sobre ellas, en las cuales utilizamos dos tipos de tecnología Zigbee y tecnología Wi-Fi. El proyecto Guardián, que antes he comentado también brevemente,
Y luego la plataforma de realidad aumentada, que en algunos entornos de MDSensor pues puede aplicar o no puede aplicar. Ahora hablaremos un poquito más sobre el detalle de todas estas tecnologías. Decir que en definitiva tenemos una plataforma, hardware y software, que lo que permite es la integración de cualquier prácticamente tipo de sensor, ya sea analógico o ya sea digital. Es decir, tenemos una plataforma, como hemos comentado antes, de localización, a la cual podemos incorporar diferentes dispositivos dentro de un traje de trabajo, o un traje o ya sea un casco, por ejemplo, que es un elemento muy utilizado en diferentes trabajos de alto riesgo, y a partir de ahí pues poder incorporar diferentes sensores que, dependiendo del ámbito en el que estemos trabajando, pues aplicarán un tipo de sensor u otro. La plataforma es muy modular, es decir, permite prácticamente la integración de cualquier tipo de sensor, y también no solo permite la integración de diferentes sensores en los cuales podamos coger una señal digital o analógica, es decir, podemos recolectar cierta información, sino que también permite la plataforma, digamos, la interacción o la actuación con diferentes actuadores, de tal manera que ante ciertas lecturas que recibamos de determinados sensores que estén incorporados en el traje de trabajo de determinados operarios, pues podemos activar diferentes elementos físicos, como por ejemplo pues alarmas de emergencia, como por ejemplo pues extintores que haya incorporados en diferentes zonas de los edificios o recintos cerrados, etcétera, etcétera. En definitiva, al final lo que estamos proporcionando es una plataforma muy completa, en la cual podemos tener prácticamente una monitorización, una interacción entre cualquier tipo de operador que esté trabajando en un entorno peligroso, o cualquier elemento, cualquier sensor o cualquier actuador. Si os parece, doy paso un poco para que os expliquen cómo funciona la tecnología, sobre todo de posicionamiento, de localización, cómo trabajamos y cómo MDSensor trabaja y permite tener la localización de diferentes operarios en recintos cerrados, como pueden ser, por ejemplo, túneles o por ejemplo, zonas donde no haya ningún tipo de cobertura. Doy paso a Gabriel o a Juan Francisco, que os pueden explicar un poquito más en detalle de cómo funciona la tecnología y cómo somos capaces, de alguna manera, de tener monitorizado pues a un, por ejemplo, pues a un operador, a un minero que esté en alguna mina concreta, y podamos tener localizado dentro de la mina y podamos tener sensorizado pues cuando, por ejemplo, existe algún tipo de riesgo o peligro o de fuga de gases tóxicos. Bueno, como os he ido comentando Carlos Botor, tenemos dos tecnologías distintas, que es una Zigbee y otra que es Wi-Fi. Con la tecnología Zigbee podemos realizar prácticamente lo mismo que con Wi-Fi en la parte de localización, pero lo que sí nos permite incorporar la tecnología Zigbee es aspectos de introducir aspectos asociados a sensorización. De tal modo que con la tecnología Zigbee podemos recoger información de diferentes sensores, montar una red con la tecnología Zigbee y enviar toda esa información a una estación central que es la que procesa los datos y analiza la información que va llegando. O bien se puede procesar incluso en los propios, si lleva algún dispositivo portátil el usuario, pues se puede procesar ahí. Entonces la tecnología Zigbee nos permitiría conectar diferentes sensores, diferentes dispositivos, y que estos sensores y dispositivos conectados a diferentes tags que reciban la señal puedan emitir inalámbricamente la señal a otros tags que reciben y procesan los datos. Todo sería de manera inalámbrica porque tenemos los sensores que se conectan a los terminales, a los tags Zigbee, y estos emiten inalámbricamente la señal a otros que la procesan y la analizan, de manera que se puede determinar, por ejemplo, la temperatura, nivel de gas, humedad, a calor y otros tipos de sensores muy variados que se pueden conectar. Además, pues esta misma los mismos sensores Zigbee que tenemos, los mismos tags Zigbee, a partir de las señales de niveles de señales que reciben de otros tags, se puede utilizar para realizar lo que sería la localización. Podríamos decir, vale, tal individuo me está recibiendo tal señal de otros tags que tengo localizados en la red, que me distribuye la información con tal de fuerza. Bueno, en función de esa fuerza, pues tú podrías ir determinando dónde está localizada la persona dentro de un recinto cerrado, que por ejemplo eso con GPS no lo puedes hacer. De la misma manera que hacemos eso con Zigbee, la localización mediante los niveles de señal lo podemos hacer también con Wi-Fi. ¿Cuál es la ventaja del apartado de Wi-Fi? Pues que es mucho más barato todo, porque
nos valemos de la infraestructura que ya está montada. Nos podríamos utilizar pues, los puntos de acceso que ya tengan la instalación de un usuario, o bien los puntos de acceso de redes wifi que hayan en torno a la empresa o a la edificación en la que queremos localizar a la gente. El funcionamiento es muy similar, lo único que en lugar de coger los niveles de señales que de la red Zigbee, pues cogemos los niveles de señales de la red wifi. Cogemos, calculamos los niveles de señales y en función de los niveles de señales pues somos capaces de localizar a la persona en un recinto cerrado con una precisión bastante alta. En los dos casos, bueno, Zigbee, una precisión de apenas unos centímetros de error, y con Wi-Fi pues en torno algo inferior a 1 metro. Lo que pasa es que con Wi-Fi a lo mejor con 4 puntos de acceso tenemos localizadas a las personas en un entorno de a lo mejor 2.000 metros cuadrados. Y con Zigbee pues hace falta pues más sensores, puesto que normalmente se tiene una precisión más pequeña. Si se quiere menos precisión, pues habría falta poner menos elementos de Zigbee. Pero bueno, al fin y al cabo la diferencia suele ser Wi-Fi más barato, el error es algo superior, pero suele ser en torno a 1 metro y se despliega de manera pues rápida, porque hay que buscar pocos puntos de acceso, mientras que en Zigbee es necesaria la localización de bastantes tags, y entonces en determinadas ocasiones se suele ampliar lo que sería el gasto en la instalación de dispositivos. En cuanto al aspecto asociado a las frecuencias con las que trabaja Zigbee y Wi-Fi, pues las dos están en el bando de la frecuencia de 2,4 GHz, Zigbee tiene algún rango más, diferente, pero bueno, ahí tenemos las diferentes. Por ejemplo, la precisión en interiores con Zigbee tenemos una precisión algo superior a Wi-Fi, el rango de detección también mejora un poco con Zigbee, y lo que tenemos ahí mostrado en la tabla. El coste total pues es inferior con Wi-Fi, que lo como he comentado antes, facilidad de despliegue es más fácil con Wi-Fi, como bien ha indicado, y los tamaños de los tags, pues bien con Wi-Fi, con Zigbee, la ventaja que se tiene es que como es una tecnología que lo puedes desarrollar solo para ese caso en concreto, pues sí que te puedes conseguir hacer un tag muy pequeño para Zigbee, y le puedes conectar una batería que tenga muy poco consumo. Sin embargo, con Wi-Fi, si estás utilizando dispositivos móviles, pues la autonomía siempre es algo inferior y los móviles son algo más grandes. Pero de igual modo también te podrás intentar fabricar un tag pequeñito y que también el consumo fuera inferior. Así que bueno, en el aspecto de consumo se podría más o menos equiparar Zigbee con Wi-Fi, pero si te fabricas tú un tag para Wi-Fi. Si no, pues el consumo sería superior. Y otras tecnologías alternativas que hay que no son ni Zigbee ni Wi-Fi, pero que prácticamente ya las desechamos hace bastante tiempo, son Ultra Wideband y RFID. Ultra Wideband porque los dispositivos no suelen entrar esta tecnología, y en RFID porque el aspecto fundamental es que hay dos tipos de RFID, unos que son activos y otros que son pasivos. La principal desventaja es que los activos no llevan batería, pero la distancia de detección o de localización es muy pequeña, de apenas unos centímetros. Entonces, aunque lleves un tag RFID, no te es detectado por un lector a no ser que estés a un palmo de distancia. Entonces, esa tecnología con RFID pasivo pues no es abordable para realizar casos de localización. Y por otro lado, el que es con RFID activo, que los tags que sirven para localizar llevan una pila, pues eso sí que la distancia es mucho mayor, pero lo que pasa es que esos dispositivos sí son caros, son por un precio superior también a 100 euros. Entonces, pues esa alternativa no era muy práctica, puesto que solo utilizar para localizar un dispositivo que vale 100 euros sin poder transmitir información, pues no era práctico. Entonces, por esa alternativa era mejor Zigbee, porque además de localizar, te permite enviar información y montar tu red para realizar el envío de toda la información que te haga falta. Entonces, eso es un poco la comparativa que tenemos que comentar entre Wi-Fi, Zigbee, RFID y Ultra Wideband. Un poco a modo de resumen, Zigbee mayor precisión nos permite transmitir información de sensores, y con Wi-Fi menor precisión nos permite hacer localización. Entre las dos las podemos combinar y tenemos por un lado la parte de conectar varios tipos de sensores a la red Zigbee, que mandamos los datos, y tendríamos por otro lado también la Wi-Fi, que también se puede utilizar para mandar datos. Así que estas dos tecnologías las podemos combinar y las combinamos para realizar transmisión de información y también localización. Podemos hacer parte del envío por Wi-Fi, que de hecho lo hacemos en la localización, y la información de los sensores pues se transmite con Zigbee para transmitirlos entre los diferentes dispositivos, porque el ahorro de la batería es superior. Pues por nuestra parte. Muy bien. Pues por otro lado, decir que MB Sensor, pues como os he comentado antes, se basa o es una derivada de diferentes proyectos. Pues lógicamente tenemos un entorno de configuración, un entorno de desarrollo
que nos permite pues, diferentes funcionalidades, como por ejemplo la creación de mapas tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, pues para tener localizados a los trabajadores que puedan estar trabajando en diferentes trabajos peligrosos. También nos permite, digamos, la interface de gestión, pues poder calibrar el sistema de localización y posicionamiento. También hacer la localización, digamos de alguna manera, la calibración de diferentes sensores que puedan estar incorporados en los trajes de trabajo, y la creación de diferentes alarmas, como por ejemplo pues cuando algún tipo de sensor detecta algún tipo de sustancia tóxica, gas tóxico, etcétera, etcétera, para que sea este tipo de alarmas enviadas al centro de gestión y monitorización. También el sistema permite pues, configurar o, digamos, crear alarmas pues, cuando estamos en zonas o que alerten de la entrada en zonas de exclusión o zonas de inclusión. Y bueno, pues en definitiva lo que tenemos con MB Sensor pues es lógicamente una interface muy completa de configuración que nos va a dar la posibilidad pues de tener una monitorización integrada y una gestión del estado del operario o del trabajador. Como os he comentado antes, todo esto también en el sensor en algunos casos puede aplicar. También, lógicamente, hay un módulo incorporado que es de realidad aumentada. Es un módulo en el cual que ya no solo simplemente tienes información de diferentes sensores y tienes una localización o un posicionamiento, sino que además también te permite interactuar con el entorno de forma muy visual, con el entorno que tienes digamos, alrededor. En este caso, pues la plataforma también soporta, digamos, diferentes sistemas operativos, puede ejecutarse con Android, iOS, PC, etcétera, etcétera, Linux, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, muchas veces a lo mejor en este tipo de casos, si estamos en un trabajo, como por ejemplo la minería, pues aquí no podría aplicar, pero bueno, pues a lo mejor en algún entorno concreto, pues es interesante que el usuario pues pueda tener cierta información a través de la realidad aumentada. Prácticamente como conclusión, lo que tenemos en definitiva es una plataforma, un sistema que por un lado permite una localización muy precisa del operador o del trabajador, y por otro lado permite, digamos, la recolección de diferentes alertas que puedan ser integradas o que den los sensores que puedan ser integrados en el traje de trabajo. Sensores como por ejemplo, pues no sé, sensores detectores de gases y sustancias tóxicas, o sensores que de alguna manera puedan medir las constantes vitales del operario, sensores también medioambientales, es decir, que de alguna manera nos den información sobre la temperatura, sobre la humedad, sobre la presión en ese momento, en ese entorno en el que está trabajando el operador o el trabajador. Por otro lado, sensores también que permiten tanto el geoposicionamiento o la localización en exteriores, utilizando tecnología GPS, e incluso en interiores, como hemos visto un poco, utilizando tecnologías Wi-Fi o tecnología Zigbee. Y por supuesto también son sistemas que nos permiten la comunicación, o que el operador o que el trabajador pues tenga siempre una comunicación bidireccional con un posible centro de control, es decir, que hay una comunicación tanto de voz y de datos a un centro de control. De tal manera que el centro de operaciones, de movilidad o de control, pues pueda realizar una monitorización de todos los trabajadores que están, digamos, gestionando, se pueda realizar una gestión de cualquier tipo de incidente o de alarmas, y de alguna manera tenga interacción con algún tipo de unidad de emergencia en caso de detectar cualquier posible peligrosidad o cualquier situación de riesgo. En definitiva, el sensor es una plataforma que de alguna manera, pues de forma integrada, dota al operador pues de una seguridad muchísimo mayor, y que de alguna manera pues puede prevenir muchas situaciones de peligro y bueno, situaciones de alguna manera que conlleve alto riesgo. Campos de aplicación pues son múltiples. Aquí en la transparencia están reflejados algunos, como por ejemplo, pues bueno, utilizar MB Sensor para poder alertar de posibles sustancias químicas, o cuando se esté trabajando con sustancias peligrosas. Trabajos, por ejemplo, bajo el agua, en el cual podamos detectar, pues, por ejemplo, presión,
podamos detectar descompresión, etcétera, etcétera. Trabajos en espacios confinados, como por ejemplo en el sector minero, en el cual pues, podamos tener localizado de forma muy precisa en cualquier tipo de túnel, bueno, si hay algún tipo de derrumbamiento, etcétera, etcétera, pues que puedan ser localizados en cualquier momento los mineros, que también podamos detectar cualquier gas tóxico que pueda ser emanado en algún determinado tipo de mina. Trabajos con energías peligrosas, por ejemplo, o trabajos donde se esté utilizando altas temperaturas o se estén utilizando materiales de alguna manera que pues puedan ser combustibles o peligrosos. Si os parece, vamos antes un poco de los comentarios y preguntas a poner un pequeño vídeo que os hagáis una idea sobre todo de cómo somos capaces a través de la plataforma de Sensor de tener localizado a una persona de forma muy precisa. Muy bien, y esto pues básicamente de forma así muy resumida sería más o menos todo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Efectivamente ahora pasamos al turno de preguntas. Recordaros que podéis hacer las preguntas levantando la mano y yo os abriré el micrófono, o bueno, también podéis plantearlas directamente por escrito y yo se las trasladaré a los presentadores, a los ponentes. Bueno, mientras se van animando, me gustaría comentaros, que nos explicarais un poquito más cómo ha sido, digamos, la colaboración entre la Universidad de Salamanca y OESIA, qué tipo de transferencia o qué tipo de complementariedad hay en este proyecto y si trabajáis en otros proyectos similares. Bueno, pues básicamente deciros que bueno, la USAL y OESIA pues llevan tiempo colaborando juntos. Empezamos inicialmente con diferentes proyectos de I+D y bueno, pues sobre todo lo que buscamos lógicamente es una complementación, es decir, por un lado el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca es un grupo muy potente en el cual pues bueno, lógicamente aporta mucho conocimiento, tecnología, innovación y OESIA sobre todo en muchos de los proyectos de colaboración con la Universidad de Salamanca pues sobre todo tiene mucha experiencia en liderar proyectos de investigación y desarrollo y sobre todo tiene también mucha experiencia en comercialización de diferentes productos y soluciones. Por ello, pues bueno, la combinación de, digamos, Visite, que es el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, y OESIA, bueno, pues hemos comprobado diferentes proyectos en los cuales hemos colaborado y hemos creado pues que somos una buena combinación.
No sé si queréis comentar algo, Gabriel. Tenéis que abriros el micro, ¿eh? Ahora. Sí, que corroboramos lo que ha dicho Carlos Boto. Colaboramos en un amplio grupo de proyectos de I+D y bueno, la relación es fenomenal y esperamos seguir así durante muchos años para poder seguir haciendo cosas. Vale, aquí me comentan si hay alguna implementación ya, digamos, real en España o fuera de España, del traje que lleva alguna utilización, algún cliente real, digamos. Concretamente de M-Sensor, el proyecto, estamos en una fase ahora mismo de comercialización. Es cierto que nos han pedido diferentes ofertas ya, pero todavía no tenemos ningún proyecto implementado, digamos, en real. Pero sí que estamos pues teniendo bastante aceptación, pues porque en sectores, por ejemplo, de la minería nos lo están reclamando y estamos ya hablando con diferentes clientes. Incluso estamos ya muy avanzados en algunos casos que estamos ya implantando pilotos, pues para aplicarlo a este tipo de sector. Vale, y en cuanto al precio me preguntan también, si tenéis algún tipo de precio o algo estipulado. ¿Son muy caros por unidad, por así decirlo? En principio la tecnología es, básicamente la plataforma la tenemos. Tenemos una tecnología muy modular que de alguna manera permite pues incorporar, como he comentado antes, cualquier tipo de sensor. Y bueno, todo depende también de la solución final que se esté buscando. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, pues en algún tipo de proyecto o algún cliente que lo que quiera es tener una monitorización muy elevada, es decir, del operario, del trabajador, de tal manera que pues puedas tener un control prácticamente total, tanto de las constantes vitales como del entorno ambiental. Todo eso lógicamente incrementa el coste del proyecto al tener que de alguna manera incorporar más sensores y al amoldar también lógicamente al traje al entorno de trabajo utilizado. En ese caso pues serían proyectos más caros. En los casos en los cuales, por ejemplo, solo se pretende de alguna manera tener una simple localización y a lo mejor la incorporación de varios sensores, pues lógicamente el precio es mucho más económico. Es decir, no habría que incorporar de alguna manera pues todo ese tipo de sensorización al traje. Depende un poco de la solución que se pretenda o la necesidad del cliente que pretenda tener. Aquí me pregunta que técnicamente, ¿cuáles han sido los aspectos más complejos en este proyecto? O sea, es para la Universidad de Salamanca. Vale, pues los aspectos más complejos pues es poder comunicar y poder conectar los diferentes tipos de sensores a la tecnología, a los tags que tenemos de SIFI, que es la que envía la información, puesto que muchas veces pues el sensor tiene que funcionar bien con el apartado de los tags y que la información seamos capaces de mandarla de manera adecuada y que nos llegue al sitio central. Porque además, como si la información no la procesamos en local, donde el mismo usuario, pues tenemos que estar seguros que tenemos, o en el caso de la minería, pues una red de sensores que nos permitan transmitir la información al sitio central donde se procesa. Entonces habría que tener en cuenta de permitir interactuar, pues por ejemplo, la RFID con la tecnología CIFI con la tecnología Wi-Fi para poder transmitir la información a más largas distancias. Entonces habría que hacer protocolos para traducir la información de CIFI a Wi-Fi, luego que ha llegado al ordenador central y luego también transmitir en el orden inverso para quizás ese procesado. Entonces, pues ese es un poco el aspecto de coger los sensores adecuados, que te puedas conectarlos de manera adecuada a los tags y que luego estos, pues montarte tú la red de comunicación para que llegue hasta el destino final donde se quiera procesar. En el caso de que no conectar muchos sensores, pues eso quizás es el más complicado. En el caso de, por ejemplo, de centrarnos en la localización de personas, pues que el aspecto más complicado pues es el desarrollo de los algoritmos que te localicen de manera precisa a las personas. Entonces, en función de si es una cosa u otra, pues sensores, pues encontrar los sensores en la red de comunicación, y en el caso de localización, pues los algoritmos que te procesan todos los niveles de señal y a partir de esa información pues te localizan a la persona en un espacio cerrado. Entonces depende del apartado que se quiera mirar.
Me preguntan aquí cómo es el reparto un poco es decir, cómo la Universidad de Salamanca en este caso, cuál es un poco la compartición de los ingresos que se saquen del traje que tiene con Oesia. ¿Cómo se plantea este tipo de esquema económico? Pues la verdad es que es una pregunta que ni la sé. Porque al fin y al cabo Oesia es, digamos, bueno, se entiende que el traje se va a vender, ¿no? Ha participado la Universidad de Salamanca. Digo también, supongo que la pregunta se refiere a, dada la situación que hay ahora, ¿no? Habrá muchas universidades que en un momento dado también se estén planteando ese tipo de colaboraciones, ¿no? ¿Cuál es un poco el esquema práctico, digamos, que se implementa, digamos, con un proyecto como este? Si no lo sabéis, pues nada. Es que, o sea, realmente un poco yo creo que las personas, bueno, no sé, a lo mejor Gabriel o Juan Francisco tienen algún tipo más de información. Yo es que no manejo la información esa, o sea, realmente yo creo que pertenecemos a departamentos técnicos, sí que tenemos información, pues lógicamente detalle técnico de la solución y demás, pero ya a nivel financiero, de ingresos, pues ahí no tengo yo nada de información sobre eso. Por lo menos yo, vamos. No sé si Gabriel tenéis alguna información al respecto. Parece que no. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí. A ver, me comentan si digamos, el traje tanto geolocaliza en interiores como exteriores. Creo que habéis dicho que sí. ¿Perdón? Me comenta que si el traje geolocaliza tanto en interiores como en exteriores. Creo que habéis dicho que sí, ¿no? Inicialmente, efectivamente, inicialmente se concibió sobre todo, como he comentado antes, en el sensor surge como, digamos, una derivada de dos proyectos y uno de ellos trataba la localización en interiores, ¿vale? Entonces inicialmente sí que se concibió ese proyecto para localizar en interiores, pero tiene la posibilidad, lógicamente, de incorporar GPS para dar las señales de posicionamiento en exteriores, ¿vale? Entonces permitiríamos las dos opciones. ¿Cuál es un poco de esas empresas que me has dicho, Carlos, que ya están, bueno, esas empresas o esas instituciones que me han dicho que están interesadas, en general, ¿qué son? ¿Cuerpos de seguridad, bomberos? O, me has dicho la parte de minería también, ¿no? Sí, pues sobre todo fundamentalmente, efectivamente, hay dos sectores básicamente que nos están demandando ya este tipo de tecnología. El sector minero, como he comentado anteriormente, y efectivamente el sector de seguridad. Es decir, estamos hablando ya con empresas de seguridad que están interesadas en localizar sus agentes desplegados en zonas donde no hay cobertura GPS. Y estamos hablando con ellos pues para, bueno, pues de alguna manera, porque están interesados por un lado en tener el posicionamiento de la localización y por otro lado en tener tipos de sensores, por ejemplo, pues desde algo tan simple como botones de emergencia, de alertas, de alarma, etcétera, etcétera, hasta, bueno, pues ya sensores un poquito más complicados. Pero fundamentalmente el sector minero sí que está muy interesado en todo lo que es el tipo de sensorización y sectores de seguridad nos están demandando sobre todo posicionamiento, localización y sensores de alerta, alarma, etcétera, etcétera. Bueno, por último, vamos a ver, aquí hay una persona de Latinoamérica que me comenta si tenéis pensado o si Oesia tiene presencia ahí en Latinoamérica y si se podría hablar de, bueno, de este traje allí en Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto. De hecho, como he comentado antes, bueno, somos una multinacional, efectivamente tenemos proyectos de diferente tipo, fundamentalmente en Colombia, en Brasil. Tenemos también en Chile presencia y bueno, pues en Latinoamérica obviamente bueno, es un objetivo muy interesante, pues porque posiblemente en sectores como os he comentado anteriormente, en el sector minero, pues es un sector que en ciertos países pues tiene digamos mucho potencial. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta más. Vale.
no tenemos ninguna pregunta más. Así que, bueno, pues vamos a despedir a Carlos, a Gabriel y, perdona, como no veo el otro nombre, no sé cuál. Sois en la Universidad de Salamanca sois Gabriel y Fran, sí. Juan Manuel. Juan Francisco, perdón. Juan Francisco, ¿no? Vale, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a los dos allí en Salamanca y muchísimas gracias a Carlos ahí en Madrid, me parece que estás, ¿no? Sí, exactamente. Recordaros que que estamos grabando la totalidad del webinar y lo publicaremos en nuestra red de portales y en YouTube en breve. Muchísimas gracias a los dos. Pues muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a los asistentes y recordaros que podéis seguir atentos a tecnowebinars.com para ver la completa agenda de webinars sobre tecnología y sobre innovación tecnológica. Un saludo. Un saludo igualmente.